Muy buenas tardes con todos. Hoy, martes 9 de diciembre, ya 3 de la tarde, hora Perú, vamos a dar inicio a esta reunión de investigación de la Comunidad Internacional de Investigación Educativa, CIET. Mencionar que la finalidad que implica continuar con este ciclo de presentaciones de los proyectos de investigación de los distintos colectivos del CIET en este segundo año de investigación Ciencia Abierta 2025-2026. Este es un espacio de confluencia e intercambio entre los miembros del CIET. Por ello, contamos con la comunidad que ha sido convocada de manera especial, junto con un docente investigador, para dar gala a este evento, quien aportará con sus impresiones para canalizar aportes importantes del colectivo que realice su ponencia. Mencionar las participaciones de los asistentes pueden hacerlas mediante los comentarios y preguntas a través del chat, que serán atendidos luego de la ponencia del colectivo. Sin mayor preámbulo, vamos a darle pase al colectivo Educación Inclusiva, quien tiene a cargo como coordinador al doctor Pedro Sotomayor Zuluaga. Adelante, estimado Pedro. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes a todos y todas. Un honor para mí, junto al colectivo que represento, el poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde nuestro proyecto. Vamos a comenzar inmediatamente en honor del tiempo. Solamente preguntarle si es que se logra visualizar bien la diapositiva. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces el proyecto que queremos dar a conocer a nuestra comunidad internacional de investigación educativa. Se denomina Formación Inicial Docente para la Educación Inclusiva en América Latina, análisis de competencias, prácticas formativas y tensiones políticas, ya que va a estar enmarcado, ¿cierto?, en este periodo de investigación que hemos denominado Ciencia Abierta en el marco de nuestra comunidad SIG. Bueno, primero que todo, dar a conocer el equipo que va a desarrollar este proyecto, ¿cierto?, durante el presente periodo y que conforma el colectivo de educación inclusiva. Bueno, el doctor Edi Paz Maldonado, ¿cierto?, que se encuentra presente, el profesor Enrique Bautista Rojas, la doctora María Luisa Montánchez, el doctor Alexis Araya Cortés, el profesor John Espinosa Quirós. Bueno, además de presentar a los miembros del colectivo, creo que un elemento importante también es mencionar que cada uno de ellos, ¿cierto?, son investigadores e investigadoras activos en la temática, y que también uno de los elementos importantes de nuestro colectivo y que obviamente se va a plasmar en nuestro proyecto, ¿cierto? Es el carácter multipaís también de este colectivo, en donde hay investigadores e investigadoras activas, ¿cierto? De distintas naciones, ¿cierto? Que van a enriquecer el trabajo que pretendemos realizar durante el presente periodo. Bueno, respecto del proyecto propiamente tal, comentar que, este es un problema que se ha venido estudiando, ¿cierto?, ampliamente en la literatura. La educación inclusiva no es una temática, ¿cierto?, tan desconocida hoy en día. La mayoría de las instituciones y las instituciones de educación superior particularmente ya han incorporado ampliamente, ¿cierto?, políticas, normativas, protocolos asociados a estos temas. Ya, no obstante, ¿cierto? Entendemos que en el contexto de la formación inicial docente es una temática que continúa, ¿cierto?, fragmentada, en donde eh, hay una asociación implícita a cuestiones relacionadas con la discapacidad, por ejemplo, pero dejando fuera otros elementos importantes como lo es la interculturalidad, por ejemplo, la migración, ¿cierto?, el género, las diversidades sexuales, etcétera. Ya, sumado a esto, la evidencia también de la literatura nos muestra ciertos avances desiguales, ¿cierto?, en distintos países de la región, en donde hay algunos que cuentan con algunos avances más profundos, por ejemplo, incluyendo las temáticas de inclusión elementos asociados a ciertos marcos normativos o a derechos constitucionales,
mientras que en otros ciertos niveles más incipientes parecieran que todavía subsisten barreras actitudinales e idiosincráticas. Ya entonces esta brecha es bastante marcada, ¿cierto? Y es uno de los elementos que motiva también nuestro proyecto. Bueno, y sumado a esto, hoy en día, ¿cierto? Desde estos mandatos externos, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el 4 y el 10, eh, nos llevan, ¿cierto?, a esta necesidad de considerar la educación inclusiva no como un elemento complementario o accesorio, sino que hoy en día lo entendemos como un imperativo que nos permite garantizar, ¿cierto?, el derecho a la calidad educativa y también como un medio para poder reducir desigualdades en los distintos contextos, ¿cierto?, en donde estamos abordando este estudio. Bueno, en este orden de ideas, entonces, las preguntas de investigación que van a guiar este proyecto de investigación son las que ustedes pueden observar. En primer lugar, qué competencias inclusivas se establecen, promueven y evalúan en los programas de formación inicial docente de las instituciones de educación superior en América Latina. Cómo perciben, ¿cierto?, los futuros docentes, el futuro profesorado, su formación para efectuar su quehacer pedagógico respondiendo a estas diversidades que mencionábamos anteriormente. Ya en tercer lugar, ¿qué experiencias formativas contribuyen de manera significativa al desarrollo de competencias inclusivas del profesorado en los diferentes niveles educativos? ¿Qué tensiones emergen entre las políticas nacionales de inclusión y los mecanismos de estandarización en la formación inicial docente? ¿Qué obstáculos institucionales, curriculares y pedagógicos dificultan esta articulación, ¿cierto?, entre la formación inicial y continua para la inclusión? Y finalmente, ¿qué condiciones políticas, organizacionales y territoriales favorecen u obstaculizan la implementación de enfoques de justicia social en la formación del profesorado? Como ustedes pueden observar, ¿cierto? Son objetivos bastante ambiciosos, pero también bastante significativos estas preguntas, ¿cierto? Porque van a dirigir no solamente nuestro estudio, sino que, como decía anteriormente, están respondiendo a ciertas necesidades, a ciertos vacíos de conocimiento que hemos detectado a partir del análisis preliminar de la literatura. Bueno, alineado, ¿cierto?, con estas preguntas de investigación, el objetivo general que nos proponemos, ¿cierto?, para este proyecto es analizar el desarrollo, implementación y articulación de las competencias del profesorado para la educación inclusiva en programas de formación inicial docente en el contexto latinoamericano, ¿cierto? Identificando justamente estas condiciones, brechas y tensiones que facilitan u obstaculizan una formación orientada a la justicia social y la atención a la diversidad. Bueno, y los objetivos específicos alineados con estas preguntas de investigación, en primer lugar, el poder identificar estos marcos conceptuales, tendencias y vacíos, ¿cierto?, en torno a las competencias docentes para la educación inclusiva, el poder caracterizar también las competencias en educación inclusiva que declaran los planes formativos en distintos programas, ¿cierto?, de formación inicial docente en instituciones latinoamericanas. Nos interesa también el poder describir las percepciones del futuro profesorado y formadores respecto a su preparación para abordar las distintas dimensiones, ¿cierto?, que contempla, ¿cierto?, el estudio de la diversidad. El identificar también prácticas formativas que contribuyen con mayor impacto al desarrollo de competencias en educación inclusiva y desde una mirada, ¿cierto?, más amplia, el analizar también estas tensiones y desajustes entre las políticas de inclusión y los mecanismos de estandarización que regulan la formación inicial docente, examinar, por otra parte, las condiciones de las instituciones de educación superior, ¿cierto?, que de alguna manera facilitan o también limitan la articulación entre la formación inicial y continua. Y finalmente, ¿cierto?, desde una mirada mucho más propositiva y prospectiva, el poder proponer lineamientos orientados al fortalecimiento de la formación en educación inclusiva desde una mirada, ¿cierto?, latinoamericana basada en evidencia. Y nos interesa mucho, ¿cierto?, el poder dar a nuestra investigación este sello, ¿cierto?, desde nuestros territorios, desde nuestros países latinoamericanos. Bueno, voy a dar el paso al profesor Edi Paz para que pueda hacer un breve estado de la cuestión y relevar algunas ideas claves también que está sustentando este proyecto. Gracias a todos y todas por acompañarnos en esta tarde. Bueno, continuando con la presentación, con lo que dijo el doctor Pedro Sotomayor Zuluaga,
A nivel latinoamericano y mundial, vemos que existe una necesidad amplia en el tema de la formación del profesorado, pero primordialmente en la formación inicial, donde se debe integrar no solamente componentes teóricos, sino también elementos prácticos que contribuyan a atender a las diversidades que hoy son más visibles en los centros educativos del mundo. América Latina, como ustedes saben, se ha caracterizado por ser un contexto de bastante desigualdad, exclusión, marginación. Por tanto, la formación inicial docente se encuentra limitada entre estas políticas neoliberales y estas tensiones gubernamentales que presionan el desarrollo de la misma. Por lo tanto, existen brechas formativas, existen brechas en las prácticas también que requieren de un análisis profundo y es por eso que estamos nosotros como colectivo intentando generar estas propuestas para posibilitar nuevos caminos y nuevas miradas que no solamente abarquen el tema de Chile, que donde se ha centrado mayormente la inclusión, ha sido uno de los países donde ha existido mayor desarrollo, específicamente en el ámbito de la discapacidad, pero que vemos la necesidad de que la inclusión educativa debe sobrepasar las barreras y no solamente centrarse en un colectivo, sino en las diversidades, como les decía, que hoy son más frecuentes en los centros de enseñanza de los distintos niveles. Estas políticas de formación deben estar regidas también por un contexto actual, pero sobre todo complementadas por procesos inclusivos que sean verdaderamente inclusivos y estén también con el soporte por parte de las autoridades gubernamentales y por parte de la sociedad en general. Los estudios y la evidencia actual muestra que en América Latina, así como en el mundo, hay escasas publicaciones referente a la formación del profesorado, a las prácticas y a diversos elementos que tengan que ver con el desarrollo de los profesores y profesoras en las etapas de la formación inicial docente, así como en la formación continua. Así que muchas gracias. Doy paso a los compañeros para que continúen con los siguientes elementos. Muchas gracias, Eddie. Bueno, seguimos avanzando entonces y le doy el paso al doctor Alexis Araya, ¿cierto? Para que dé ya el cierre de esta presentación con estos elementos. Muchas gracias, Pedro y Eddie. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a comentar un poco sobre la metodología que estamos proponiendo para lograr estos objetivos, ¿verdad? Muy alineados también a lo que planteaba el doctor Pedro Stomayor. Nuestro enfoque, debido a la complejidad también del estudio, es un enfoque mixto, secuencial, explicativo, con tres momentos muy bien articulados. En un primer momento vamos a trabajar, ¿cierto?, con una revisión sistemática de literatura, narrativa también, por supuesto. Luego un estudio cualitativo y vamos a terminar con un análisis cuantitativo. En este primer momento de la revisión de la literatura vamos a profundizar, ¿verdad?, en diferentes documentos, investigaciones actualizadas sobre formación inicial docente, competencias también en educación inclusiva en Latinoamérica, y también vamos a considerar como elementos clave las prácticas formativas y las tensiones político-educativas. En este segundo momento, en el momento cualitativo, vamos a realizar dos técnicas para recoger datos. La primera técnica está asociada a entrevistas semiestructuradas y la segunda técnica a grupos focales, tanto con profesores y profesoras y estudiantes de los diferentes países, Chile, Honduras, México y Perú. Vamos a utilizar acá una muestra intencional y para realizar los análisis vamos a utilizar una propuesta de Brown y Clare de un análisis más temático y reflexivo. Y en el último momento, en la parte cuantitativa de la investigación, vamos a aplicar algunos cuestionarios a todos los estudiantes, una manera de recoger datos, ¿cierto?, de forma más amplia. Y vamos a utilizar también un análisis más estadístico a nivel descriptivo, factorial, exploratorio. Y también uno de los propósitos, además de conocer, ¿verdad?, la realidad de cada uno de los países, también realizar algunas comparaciones. Con respecto a nuestra carta GAN, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, partimos este año 2025, el mes de noviembre, diciembre, preparando este proyecto que ustedes están ahora conociendo, ¿verdad? Luego, en enero y febrero, tenemos presupuestado avanzar con la revisión de literatura
con el marco conceptual y ya comenzar a trabajar, ¿cierto?, en la elaboración de un capítulo de libro con respecto al estado del arte. Luego, en los primeros meses, ¿cierto?, del año, marzo, abril y mayo, vamos a trabajar en el diseño metodológico, la elaboración y validación de instrumentos, el trabajo de campo también, en la primera fase cualitativa. Y terminando esta fase en los meses de mayo, junio del 2026, ¿verdad? Con la propuesta de escritura de uno de los primeros artículos con estos datos cualitativos. Luego comenzamos nuestro segundo semestre, por ahí por junio, julio, ¿cierto? Y agosto, con el trabajo ya de la fase cuantitativa, el diseño metodológico, también la validación, revisión de algunos instrumentos para recoger datos, el trabajo de campo también, análisis de datos, para luego llegar a este segundo hito bien importante, que también es la propuesta de la escritura de este segundo artículo, pero ya con los datos de manera, ¿cierto?, cuantitativa. También vamos a hacer, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, algunas difusiones y vamos a presentar los avances del proyecto en el mes de marzo, como ustedes ven ahí, y también lo vamos a hacer terminando, ¿cierto?, el mes de noviembre, que es muy importante ir difundiendo también, mostrando los avances de la investigación. También realizaremos algunos webinars internacionales mostrando este progreso en los meses de marzo, ¿cierto? Y también agosto. Y algunas presentaciones en congreso en algunos meses que ustedes ven ahí, junio y diciembre. Bien, esto es una carta GAN a nivel general. Lo más probable es que se vayan incorporando, ¿verdad?, algunas otras actividades también asociadas a este colectivo. Y tratamos nosotros como equipo de dar respuesta también en este tiempo y en esta carta GAN, ¿cierto? Bien, entonces ahí está la presentación, ¿cierto?, de nuestra carta GAN. Le agradecemos su escucha también activa. También ahí va a aparecer ahí un link donde posteriormente van a estar, ¿cierto?, el proyecto y otros documentos también importantes. Ahí está nuestro sitio para que después lo puedan visitar. Muchas gracias por su presentación y le doy el pase al doctor Pedro Sotomayor. Muchas gracias, Alexis, por la presentación también al doctor Eddy. Así es que, bueno, ese ha sido nuestro proyecto. Intentamos ajustarnos lo más posible al tiempo acotado y quedamos a disposición de ustedes para que nos puedan hacer preguntas y obviamente también los comentarios expertos de la doctora Viviana Rodríguez. Muchas gracias, estimado doctor Pedro, a todos los ponentes también que han podido acompañarnos en esta presentación. De hecho, ha sido una presentación muy simpática, muy clara, muy compleja también, como dice, ahorita vamos a ver los comentarios y las preguntas, y retadora, por supuesto. La investigación busca eso, ¿no? Desafíos y retos importantes para gente importante como ustedes. Y vamos a dar pase a los comentarios y preguntas para poder ir un poco dialogando en base a lo visto. Bueno, aquí la doctora Patricia plantea una pregunta, ¿no? Y ahí doy micro abierto para cualquiera de los miembros. Puede hablar uno y luego complementa el otro también, no hay ningún problema. Acá tenemos 5 minutos, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se mitiga el riesgo de sesgo al transformar la información del contexto de Chile y Perú en ítems que deben ser igualmente significativos para las realidades curriculares de Honduras y México en el análisis de comparaciones entre países? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, voy a comentar yo al respecto, luego, cierto, los demás miembros pueden complementar la respuesta. Bueno, es uno de los elementos, ¿cierto?, que siempre debemos tener presente dentro de la investigación, y tal como comenta la doctora Patricia en su pregunta, hay, ¿cierto?, o podrían darse algunos sesgos, ¿cierto?, en relación al entendimiento que podemos tener en distintos países en torno a ciertas realidades, en torno a ciertas cuestiones, ciertos conceptos, y creo que ese es un elemento importante y que también está presente, ¿cierto?, en estudios que tienen esta naturaleza multicultural. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? El instrumento, sobre todo en la fase cuantitativa, en primer lugar,
va a estar, como es un estudio secuencial, ¿cierto? Va a estar determinado en cierta forma por la fase cualitativa, que ya nos va a permitir, ¿cierto? Una primera aproximación a este fenómeno con un nivel de entendimiento cierto, profundo que nos va a dar paso a esta fase cuantitativa. Ahora, metodológicamente hablando, también estos instrumentos se van a someter a instancias de validación, ¿cierto? Que son los pasos formales y normales, ¿cierto? De un proceso de creación de instrumentos que tienen que ver con la revisión de jueces expertos, pero también desde el punto de vista de una validación también estadística que nos permita, ¿cierto?, tener una revisión no solamente de la claridad de los ítems, sino que también del nivel de confiabilidad y validez, ¿cierto?, que tanto los constructos que se están evaluando realmente se estén midiendo a partir de los ítems, ¿cierto? Y que efectivamente el instrumento mida lo que pretende medir. Entonces, estas fases de validación, bueno, no las declaramos aquí tan abiertamente en función del tiempo, pero sí son parte, digamos, del proceso que vamos a llevar a cabo en la elaboración, ¿cierto? Y validación de nuestros instrumentos. No sé si alguien quisiera complementar, Eddie, Alexis. Claro. Y ahí también vamos a tomar en cuenta mucho el contexto cultural o sociocultural de cada país para evitar el sesgo cultural que suele darse en algunos instrumentos. Y por esa cuestión vamos a tratar de adaptar lo más posible algunos términos o conceptos a cada una de las realidades para así poder, como les decía, evitar el sesgo cultural y también clarificar de una forma la presentación, porque recordemos que los enfoques muchas veces de pedagogía también pueden variar a nivel latinoamericano y eso lo hemos contemplado al interno del grupo. Por el tiempo, como decía el doctor Pedro, no lo hemos colocado, pero sí está contemplado. Muy bien, muchas gracias a doctor Pedro, doctor Eddie, también que han respondido con solvencia a esta pregunta. También hay un comentario como una acotación simpática al mismo tema, ¿no? Considerar las particularidades y adopciones específicas de cada realidad pueden ser analizadas en razón de sus singularidades y aspectos de coincidencia, ¿no? Felicitaciones por la propuesta. Es un poco lo que comentaba ya el doctor ahí Eddie, ¿no? Las particularidades, el contexto sociocultural que lo van a tener en consideración y que además ya lo han coordinado en equipo a la interna, ¿no? Excelente. Muy bien, creería que, sí, hay otro comentario aquí, vamos a leerlo y compartirlo. La doctora María Luisa Montánchez dice, igualmente, doctora Patricia, gracias por la pregunta, perdón por no hablar, seguramente está con algún tema de conectividad. Además, en De estos salud. estudios hay que complementar con aspectos como percepción, autoeficacia, interseccionalidad. Cuando son estudios comparatorios, se analizan respondiendo a estos conceptos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, bueno, cerrando este apartado de comentarios y dado que ya también la doctora Viviana ha levantado la mano, la voy a presentar, doctora Viviana, para que usted pueda dar el pase ya a su participación en este simpático espacio de compartir alcances de este colectivo. Voy a presentarla y le damos pase a la doctora. La doctora Viviana Rodríguez Venegas es directora de Género, Diversidades e Inclusión de la Universidad de Atacama y profesora asociada del Departamento de Trabajo Social. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerencia Social y diplomada en Estudios de Género, Salud e Interculturalidad. Actualmente es candidata a doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado, desarrollando investigación, formación y acciones de vinculación con el medio que han contribuido al fortalecimiento de políticas de igualdad, derechos humanos e interculturalidad en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales. Le damos pase, estimada, para que pueda iniciar con sus comentarios al respecto de esta presentación. Adelante, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco el espacio que me han brindado, particularmente, ¿verdad?, al doctor Pedro Sotomayor, colegas nosotros acá en la Universidad de Atacama. Y bueno,
y decir que lo primero que me gustaría plantear que el reconocer, ¿verdad?, el proyecto y la innovación que tiene precisamente en poder entender la inclusión desde distintas dimensiones, ¿ah? Y eso es un gran valor que tiene el proyecto porque precisamente nos permite entender la inclusión desde de una mirada que nos permite ver precisamente la diversidad de personas que somos en sociedad, ¿sí? Pensar en la discapacidad, en el género, en la interculturalidad, en la migración, en las diversidades sexogenéricas constituye precisamente un avance con respecto a los estudios tradicionales, centrados únicamente muchas veces en entender la inclusión, igual discapacidad o igual diversidad funcional, ¿verdad? Este enfoque es precisamente una manera muy adecuada de poder abordar los desafíos contemporáneos, ¿ah? Que precisamente apuntan hacia la justicia social y hacia los derechos humanos. Ahí particularmente yo voy a seguir como en la línea donde estaba planteando y respondiendo María Luisa, ¿sí? Ahí particularmente desde una de las líneas que me gustaría entre preguntar y comentar, ¿sí? Es la incorporación precisamente de la epistemología crítica latinoamericana, pensando que este proyecto está situado en nuestra América Latina, en esta América Morena, ¿verdad? De ahí poder consultarles, ¿verdad?, cómo piensan ustedes la incorporación de los marcos teóricos latinoamericanos, pensando, por ejemplo, en las pedagogías decoloniales, donde precisamente pensamos que numerosas desigualdades que están situadas en la educación inclusiva precisamente emergen desde lo que planteaba el colega, ¿verdad? Desde las estructuras patriarcales, desde estructuras coloniales, racializadas y nuestros modelos económicos tales como el neoliberalismo, ¿verdad? Ahí como preguntarles así en términos como muy generales cómo la han pensado, en términos como teóricos, epistemológicos, ahí va una pregunta y ahí ustedes me van diciendo quién contesta, y la otra tiene que ver con cómo se va a incorporar precisamente el marco de los derechos humanos, pensando que estamos apuntando a la justicia social, a la transformación social, como un principio ordenante en los análisis y en los resultados, pensando en lo metodológico también, como para que no quede solo en lo discursivo cuando pensamos en la transformación social, sino como en los marcos metodológicos también vamos pensando en cómo desmontamos estas formas tradicionales también de hacer metodología, ¿sí? Entonces, hay como el mismo equipo, como lo han ido conversando. Por un lado, desde lo teórico epistemológico y por otro lado, desde lo metodológico. Ahí de... Muchas gracias, doctora Viviana, por las preguntas. Bueno, voy a comentar yo algo y luego me pueden apoyar, ¿cierto? El doctor Eddie y el doctor Alexis. Sí, efectivamente, creo que es uno de los desafíos importantes, al menos lo que nos plantea, ¿cierto? En la primera pregunta, el poder justamente el definir este marco paradigmático, ¿cierto? Es decir, desde dónde vamos a hacer la investigación. Ya, bueno, y creo que hay una respuesta natural a eso, en vista, ¿cierto? Que es un proyecto que tiene un foco, ¿cierto? En países latinoamericanos. Justamente es el poder relevar esta identidad latinoamericana desde la investigación. Ya sabemos que la investigación, ¿cierto?, en inclusión y en educación inclusiva en particular es bastante amplia. No obstante, y más allá de que como países latinoamericanos estamos muy permeados, ¿cierto?, por tendencias globales en torno a estas temáticas, ¿cierto? Tenemos una fuerte influencia, por ejemplo, de tendencias españolas, ¿cierto? De modelos que se dan a nivel anglosajón a veces. Ya, no obstante, sí tenemos claro, ¿cierto?, que hay una identidad latinoamericana eh, que nos hace, ¿cierto?, mirar la investigación y mirar los fenómenos desde una identidad muy particular. ¿Ya? Y eso es justamente lo que queremos relevar, más allá de que metodológicamente hablando, ¿cierto?, incorporamos este primer momento que dice relación con una revisión amplia de la literatura
Ya, pero más allá de eso, la idea, ¿cierto? Es desde ahí, ¿cierto? Desde esta revisión amplia, marcar un posicionamiento claro en esta investigación que va a tener este foco, ¿cierto? Esta mirada en nuestras particularidades como países latinoamericanos, ¿cierto? Con nuestras identidades, ¿cierto? Entendiendo, ¿cierto? Que un fenómeno a lo mejor puede ser conceptualizado ampliamente, pero la vivencia de ese fenómeno puede tener, ¿cierto? Unas particularidades que son muy propias de cada país, ¿cierto? Que son muy propias del contexto latinoamericano. Entonces, solamente comentar eso, o sea, más allá de decir vamos a partir desde esta mirada, queremos, ¿cierto? Desde una arista más exploratoria, el poder adentrarnos, ¿cierto? A estas múltiples miradas amplias, ¿cierto? Globales, que nos permitan desde ahí, ¿cierto? Situarnos en algo mucho más particular nuestro, ¿cierto? De las identidades latinoamericanas y desde ahí, ¿cierto? El poder plantear nuestra investigación en los momentos y fases siguientes. Ya no sé si el doctor Eddie o el doctor Alexis o la doctora María Luisa, aunque yo sé que está delicadita de salud, quisieran complementar o ya derechamente pasar a la segunda pregunta que vinculaba a los derechos humanos también, ¿cierto?, a esta investigación. Y yo podría responder la segunda pregunta, si te parece, Pedro, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bien, la pregunta que hace la profesora Viviana es muy interesante, porque nosotros cuando hacemos investigación en inclusión o específicamente en educación inclusiva, claro, como investigadores también tenemos que preguntarnos cómo se hace una investigación en inclusión, ¿cierto? Con elementos metodológicos o considerando algunos de los principios, como por ejemplo los derechos humanos. Es muy interesante porque, claro, generalmente se hace mucha investigación en educación inclusiva, pero al hacer investigación se excluye bastante también. Entonces es una buena pregunta y es un buen recordatorio también para la investigación en educación inclusiva. Yo diría que en términos generales, ¿verdad? Cuando uno propone una investigación desde la educación inclusiva, en este caso, tiene que tomar los marcos normativos, por ejemplo, de los derechos humanos como un principio dentro de la investigación y cómo consideramos este marco de derechos humanos, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, para la elaboración de la propuesta, para también poder diseñar también los elementos metodológicos, por ejemplo, incorporando estos sesgos, teniendo los resguardos también éticos internacionales para poder recoger los datos, pedir los consentimientos, las validaciones. Pero también otro punto importante dentro de la investigación inclusiva es que también las personas participantes, en este caso profesoras, estudiantes, ¿verdad? También sean partícipes activos de la investigación de alguna manera. No solamente sean sujetos que entreguen datos, ¿verdad? O que respondan cuestionarios, sino que también hacerlos partícipes, por ejemplo, del proceso de construcción de instrumentos, validación de los instrumentos, discusión también y análisis de los datos. Es muy interesante cuando uno recoge datos en investigación inclusiva y estos avances, ¿cierto?, que generalmente se hacen entre investigadores, también invitar a los participantes de la investigación o personas también, eh, no necesariamente expertos en el tema, pero sí personas cercanas al tema, ¿verdad? O que también estén dentro de este contexto para ver otras perspectivas, ver también la mirada desde otro prisma. Eso también es muy interesante en términos de participación de las personas en la investigación. ¿Es desafiante? Sí, es bastante desafiante. Requiere también de bastante organización y tiempo, pero creo que es una muy buena pregunta y una reflexión también cuando uno hace investigación en educación inclusiva. Así que muy agradecido por la pregunta y también por la reflexión. Y también le doy pase ahí a Eddie o Pedro también si quieren completar la respuesta. Gracias, Alexis. De mi parte, nada más que agregar, no sé, Eddie, si quiere complementar algo o le devolvemos la palabra. Ok. Devolvemos la palabra entonces a Viviana o a Aldo, no sé cómo vamos a seguir.
Con los tiempos estamos ya cerrándolos. Si quiere, le voy a dar el pase a Viviana para que pueda dar un cierre, un comentario final sobre lo dicho y algo que pueda agregar quizás para dar un cierre ya a esta presentación. Adelante, Viviana. Gracias, Aldo. Sí, yo me comprometo aquí a dejarle algunas otras cositas más a Pedro, ¿sí? Son solo provocaciones, ¿ah? Yo siempre digo que para la investigación hay que provocar para que precisamente tal como dice Alexis, ¿verdad? Como que nos genere como reflexiones, ¿sí? Y eso también nos ayuda a poder nutrir nuestros espacios de investigación, a quizá incluso incluir otras cosas que no habíamos tanto considerado en un inicio. Bueno, y eso es lo bonito de la investigación también, ¿verdad? La co-creación, y eso hace también que los equipos también se nutran también y se permitan generar estos aportes, pues. Así que ahí yo también le agradezco harto a Pedro la oportunidad de escucharles, de conocerles también su propuesta. ¿Qué quiero decirles? Que efectivamente creo que es una propuesta muy sólida de investigación. Yo les quiero agradecer ahí el compromiso que aporta efectivamente al campo de la educación inclusiva en América Latina. Qué bonito desafío. Yo aquí solamente quisiera poner la necesidad de enfatizar precisamente los enfoques más profundos con respecto al enfoque de género, a la interseccionalidad, a los derechos humanos y a la justicia social, ¿sí? Yo ahí les dejo esa inquietud y no hacerlo solo para describir brechas en términos diagnósticos, que es lo que hace mucho la política pública hoy, ¿sí? Sino que más bien qué es lo que están en sus objetivos, ¿viste? Que es contribuir precisamente a la transformación, a esta transformación tan necesaria que requiere la formación docente en la región, en América Latina, que nos permita realmente tener estas transformaciones en la educación inclusiva que hoy se requiere tanto en Chile, en Honduras, en Perú, en México, ¿verdad? Eso es, muchas gracias. Muy bien, agradecemos mucho a Viviana Rodríguez por su participación. De la misma manera, reiteramos y reforzamos ese agradecimiento al colectivo de Educación Inclusiva que ha hecho un excelente trabajo, ha captado nuestra atención, ¿no? Y es una realidad además que nos aborda en América Latina y en muchos países, ¿no? Que todavía hay brechas por cerrar y creo que es un tema muy interesante y muy adecuado para estos tiempos. Así que agradecemos esta fabulosa presentación y les deseamos muchos éxitos en lo que viene para los alcances que tienen planificados según el cronograma establecido por parte del equipo y este colectivo. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a mencionar que hay una próxima difusión del evento desde la web de CIET y en las redes sociales para que puedan ustedes también compartirlas y hacer un poco de visibilidad o más visibilidad de lo que ya tenemos dentro de nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que también ahí cuando compartimos aquellas buenas prácticas, pues se replican y hacen un efecto multiplicador. Muy bien, agradecemos a todos por su asistencia, por su participación y vamos a cerrar este evento tomándonos una foto de recuerdo para que pueda quedar como parte del registro de las reuniones y presentaciones de los colectivos. Bien. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Damos entonces por concluida esta excelente presentación. Agradecemos a todos ustedes su tiempo y disposición y nos estamos viendo ya para la última reunión que va a ser el cierre del año de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias a Buenas todos. Muy tardes, buenas muchas tardes. Muchas gracias. gracias. Que Saludos, estén buenas bien. tardes. Muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas Gracias. gracias. Gracias, muchas gracias.